Dios por tu palabra, porque es clara, Señor, y siempre tiene su vigencia en todas las generaciones. Sabemos que hoy tienes también que decirnos, así como lo hiciste con tu pueblo, lo sigues haciendo cada vez, cada que te buscamos, cada que terminamos un periodo, iniciamos otro. Háblanos, Señor, te lo rogamos y así te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. El tiempo ha corrido muy rápido, el año casi está por terminar. Y yo haría la pregunta, hermano, ¿cómo llega usted este fin de año? ¿Qué metas o propósitos logró alcanzar o cumplir de las que se propuso? A veces en enero, ¿verdad?, hacemos muchas metas y nos proponemos y no termina el mes y vamos declinando. Los gimnasios están llenos a partir de enero, pero termina enero y va bajando. Esperamos que en la iglesia no sea así. Ahora que está llena y que solo quedan por ahí unas sillas, si pudiéramos tenerlo así durante el año. Lo más importante es que usted esté aquí hoy, pero para considerar como hizo Josué, como líder de Israel, dice aquí la Escritura, reuniendo a los ancianos, a los príncipes, a los reyes, a los principales de Israel, para hacer un recuento y considerar qué es lo que habían alcanzado en todo ese periodo a través del cual Josué había caminado con ellos, pero también qué faltaba por alcanzar, qué lugar ocupó Dios en las decisiones que usted tomó este año, de tal manera que pueda decir, hasta aquí tú me has ayudado, o decir, a pesar mío me has ayudado. ¿Qué pasó este año? ¿Qué es aquello que usted considera dio lugar a que Dios participara, y qué es aquello en donde usted quiso salir solo y las consecuencias están ahí? Pero lo más importante, insisto, es que usted está hoy aquí para hacer un recuento y una reevaluación. ¿Qué sigue? Sea como fuere, ha llegado hasta aquí. ¿Qué sigue después? ¿A dónde quiere continuar? Mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que pasa en su vida, pero nunca lo tomó en cuenta, ¿no? Cantidad hay que le echan la culpa a Dios. ¿O acaso cree que lo tomó en cuenta, pero no fue así? Tomar en cuenta a Dios no es solo decir, todo esto que haré lo pongo en tus manos. No solo es decir eso, hermano. Una vez que usted ya ha decidido, que ya planeó, ya definió, y dice, ahora, Señor, lo pongo todo en tus manos. Eso no es tomar en cuenta a Dios. Tomar en cuenta a Dios es antes de usted planear, antes de usted priorizar, si lo que desea hacer está en la voluntad de Dios, si no afecta a otro o a otros, si no es meros propósitos mezquinos o egoístas, si aquello que usted quiere y desea va acorde a su reino. Y para tener claro ello, hay que consultar la palabra de Dios, hay que conocer a Dios. Supongamos que a usted le gusta mucho la ópera y quiere sorprender a sus amigos regalándoles 2 boletos de entrada a un concierto de ópera, y resulta que aquellos amigos pues no les gusta la ópera, se aburren, ¿verdad? Válgame la ilustración, hermanos, pero así de absurdo es pretender agradar a Dios sin conocer, querer decir que es su voluntad y confiar en Él cuando no le conocemos. En el pasaje leído, Josué, después de haber llevado al pueblo de Israel de conquista en conquista y encontrarse ya en el dominio de la tierra prometida, diríamos, hermanos, ya con cierta estabilidad, y por supuesto no fue de gratis, les costó ganarla, ¿verdad? Tenían que hacer guerra contra los que ya estaban ahí. Pero después de todo lo que ellos ya habían alcanzado, podemos decir, en verdad,
habían hecho una conquista de manera general en todo lo que Dios les había prometido. Aún faltaban ahora pequeños espacios dentro de la tierra en general. Llama a sus jerarcas Josué, y dice aquí la escritura: ancianos, príncipes, jueces y oficiales, para hacer un recuento y repaso de todo lo vivido. Yo creo que esta noche están los jerarcas de la iglesia, ¿verdad? Y podemos hacer un recuento de todo lo vivido, de manera personal y de manera familiar, espiritual, ¿no? Ya oímos dos testimonios, uno hablando de el Pino y otro de la iglesia en general, pero también en su propia particular experiencia de mi hermano Esaú con la familia. Y como dice el Señor, si alguna parte del cuerpo se duele, fue una muestra, por lo que puedo entender, de la iglesia en esa dolencia y en esa solidaridad. Y es solo una voz de las muchas que han pasado en esta iglesia. Yo creo que no he estado en otra iglesia tan atacada de esa manera como aquí Los Reyes. Y no tengo que decir a mi esposa, ya no estés mencionando tanto, pero no tengo que decirlo, pero en Honduras, hermanos, donde aparecían muertos por las maras, ¿verdad? Porque estábamos en un país pues segundo más pobre después de Haití. Hermanos, yo creo que yo no sentía la situación de Los Reyes, y eso que estábamos en un país difícil y terrible, ¿no? Pero a la vez, hermanos, gracias a Dios, que no solo la presencia de Él, su protección y su respaldo, sino a la misma solidaridad e integración de ustedes en el respaldo a sus hermanos, que, como digo, no solo una familia, pero varias, que de todo, como dice mi hermano Saúl, no del todo se sabe. Y cuando uno hace la visita privilegiada pastoral, uno se va para atrás descubriendo cuánto atentado ha recibido esta comunidad. Y sí podemos decir, hermanos, hasta aquí Dios nos ha sacado adelante, y de todo tipo, ¿no, hermanos? Podemos hablar de una manera muy fuerte de lo que sabemos la mayoría, ¿no? Pero hay otro tipo de atentados. Qué bueno que podemos mirar en el texto cuando dice el Señor: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades, gobernadores de las tinieblas. Qué bueno que no veamos a la persona física, porque nos vamos contra él, ¿verdad? No, hermanos, es quién está detrás. No solo es, perdónenme la expresión, un soldado raso del enemigo. Son generales, potestades, que están como león rugiente. Si lo vemos por ahí, hermano, no nos enganchamos para irnos sobre alguien. Pero lo que ha dicho mi hermano Saúl: orar, esperar en Dios. En lo que Josué expresa al pueblo de Israel, hace tres afirmaciones importantes. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje aquí, es decir, lo elegí. Pero también dice: yo los saqué de la tierra de Egipto, saqué a vuestros padres de la esclavitud. Segunda acción, liberación. Primero, elección; segundo, liberación. Y tercera afirmación: yo os introduje en la tierra de los amorreos, en la tierra de los filisteos, en la tierra de los pueblos paganos. Y por eso los echó fuera Dios de esas tierras, porque no se sujetaron mínimo a las cuestiones de la vida. Dios se fijó en Abraham, hermanos, para iniciar un nuevo pueblo, pero no lo hizo de manera ventajosa, él como el mayor y el otro como el menor, sino en amistad. Por eso Abraham es llamado el amigo de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, no es
para usarte como su obrero, como su trabajador. Dios te llama como amigo. Dios entabla una amistad. Dios se fijó en Abraham para bendecirlo, para mostrarle y darle una nueva tierra, pero tenía Abraham, perdón, espero que la tos me dé, tenía Abraham que creer en él para la aventura que le esperaba con Dios. Y Abraham le creyó. Dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Al pueblo de Israel esperaban muchas aventuras, pero tenía que creer. Pero empezó eligiendo a Abraham, este aceptó, creyó y empezó una relación amistosa, y a través de ello empezó a descubrir nuevas cosas. Pero esa amistad le permitió también atreverse a hablar a Dios, como decimos coloquialmente, al tú por tú. ¿Recuerdan aquel momento en que va Dios para terminar con Sodoma y Gomorra? Abraham le dice, ¿cómo el Dios de la tierra? Dios amoroso va a acabar, ¿verdad? Si hubiere 50 justos. Y así se va hasta llegar a 10. Pero se dirige a Dios al tú por tú, como podemos hacerlo ahora. Ese Dios revelado a través de Abraham no se conoció más sino a partir de Jesús. Para nosotros los cristianos esa cercanía existe, solo está en nosotros aprovechar, ¿verdad? Para los que no, bueno, tienen que seguir todo un ritual, una liturgia, tienen que sujetarse a unas formas. Bueno, no hay juicio contra ellos. Pero hermano, usted y yo, que conocemos al Señor a través de Cristo, podemos llegar directamente, podemos hablarle al tú por tú, dirigirnos a Él, ni siquiera de usted. Ustedes saben que el pueblo judío no podía ni mencionar el nombre. Ahora nosotros podemos decirle de tú. Todavía en nuestra cultura latina, hispana, algunos, ¿verdad?, con el respeto le hablan de usted. Una vez más, diría Pablo, si así quieren, está bien. Pero hermanos, qué dicha cuando usted y yo les podemos hablar de tú a Dios, como cuando yo hablaba con mi padre terrenal y le decía papá, y le jalaba los pantalones, mi domingo papá. Así le podemos hablar a Dios. No hay que hablarle con el respeto, que a veces no es mucho, solo el término, pero no es la cercanía. Abraham prosperó y se hizo poderoso y pasó esa herencia de fe a su hijo Isaac, y así Jacob, y después los 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus. De Abraham, hermanos, a Egipto pasaron 4 generaciones, y dice el Éxodo capítulo 1 versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y al no conocer a José empezó el prejuicio. Este pueblo está creciendo, y al rato viene otro pueblo contra otro y si se va a unir a ellos. ¿Por qué tenía que pensar así Faraón? Si habían estado con ellos. Siempre, hermanos, el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Empieza a pensar mal. Las envidias, los celos, los prejuicios siempre salen cuando uno es bendecido. Cuando decidimos seguir a Dios, cuando Él nos privilegia, siempre hay quien se oponga. Por supuesto, volvemos a decirlo, no es la persona, es Satanás usando a la persona. Hoy también decía, es un día de repaso y recuento de lo vivido. Si usted ya es parte del pueblo de Dios, yo le preguntaría como Abraham, ¿de dónde le ha tomado el Señor? Abraham lo hizo caminar por todo un kilometraje, digamos, ¿verdad?, en nuestros días. ¿A usted de dónde lo llamó? Quizá no ha tenido que dejar los reyes, quizá ha venido de otro lugar a los reyes,
Pero aquí la pregunta es todavía más allá de lo físico, de lo geográfico. ¿De dónde lo llamó? Dice el canto, ¿dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría usted, hermano? Echa a volar un poquito su imaginación. Hace, no 10, 5 años, ¿usted se imaginó estar donde está ahora? ¿De dónde lo tomó el Señor? ¿Qué estaría haciendo ahora? Yo miro hacia atrás, hermanos, y la verdad es un privilegio el estar ahora aquí al frente de ustedes compartiendo de Él. ¿De dónde me llamó? De alguna forma, hermano, yo quiero decirle, así como Abraham lo llamó para hacerlo su amigo, no un religioso, perdónenme el término, no un ratón de iglesia o fanático. Algunos de mis hermanos dicen, yo casi no voy porque no quiero ser un fanático. Un amigo que está junto al otro siempre. Pueden tildarlo de fanático, ¿no es cierto? No suelta, a lo mejor, pero no es el fanatismo, es la amistad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo no voy tanto al templo para no hacerme fanático, más bien, ¿será que no tienes la amistad que Dios te está dando? Siempre que el Señor llama es para bendecirnos, para que descubramos un mundo diferente al que hemos estado viviendo. Solo es que nos pongamos en sus manos y descansemos en Él. Y si al paso del tiempo Dios le ha bendecido, recuerde, hermano, por este texto y por eso queda impreso en la palabra, en el canon bíblico, no faltarán las envidias, los celos, las agresiones. Pero ante eso, segunda acción que presenta Josué, Dios libera. Dios sacó a Israel de mano poderosa. En el momento crucial, Dios intervino y con mano poderosa destruyó a Faraón. Podemos decirlo en términos literales, Dios metió su mano para sacar a su pueblo y libertarlos de Faraón. Estas historias en la Escritura están para aprender a confiar en Dios. Dios saca con mano poderosa a usted, si se lo permite. Después de haberlo hecho, no fue todo. Ustedes recuerdan, todas las plagas salieron. Faraón dijo, ya no quiero saber más, váyase. Y ya fuera, hermanos, ¿qué sucedió? Se arrepiente Faraón otra vez y va detrás de ellos, y ellos no tienen para dónde ir, ya está el mar enfrente. Hermano, aun cuando Dios ya le haya liberado, todavía el diablo no va a estar contento y va a mandar sus ejércitos. Pero como le decía yo un día a una dama, cuando me enseñaba una bolsa, su bolso, y me enseñaba una muñequita con alfileres y su foto. Si, hermana, es ridículo, tiene miedo de eso. Una muñeca que me la tierra. Más poderoso Dios que eso. Más poderoso que Faraón. Más poderoso que cualquier ejército. La liberación implica no solo sacar del estado en que se está, pero también cambiar mentalidades, razonamientos, modos de pensar y de actuar. Ya no solo va a valer, al estar liberado, obedecer. Ahora hay que pensar en el obedecer, resolver cualquier asunto que se presente por la cercanía que se tiene con Dios. Así preparó Dios a su pueblo a través de Moisés. Vean, primero lo educó en la mejor escuela de aquel tiempo, la escuela egipcia. Después lo llevó al desierto 40 años. Y ya que tenía la aplicación del conocimiento en la práctica de la vida, Moisés regresó por su pueblo y los llevó por donde él ya sabía que podían pasar. Moisés sabía como la palma de la mano todo el territorio por el que pasar.
Ahora Moisés tenía que enseñar al pueblo a caminar por el desierto y descubrir al Dios que en el desierto perfecciona nuestro ser y nos hace madurar. Lo interesante es, hermanos, que en todo este caminar en el desierto, los adultos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Su mentalidad de esclavos no cambió. Y aún con mentalidad ingenua y no tan certera, decían: en Egipto teníamos carne. Pero ¿cómo? ¿Y en razón de qué la tenían? Como esclavos. No estaría mal pensar que se les aventaba. No es lo mismo un esclavo que un dueño. Aquellos adultos no entraron a la tierra prometida porque no cambiaron esa mentalidad de esclavos. Los que entraron fueron sus hijos. El ser humano está acostumbrado a buscar cambios porque es parte de la vida, pero una vez que están estos en la naturalidad, no le gusta enfrentarse a las novedades que éstas traen. Y viene la nostalgia y vienen las añoranzas. La liberación implica madurez, crecimiento, convicción, lealtad. Viene una ayuda fuerte de Dios, pero no es suficiente si usted no pone de su parte. Yo no sé qué esté mirando para el nuevo año 2016. Tiene todo el respaldo de Dios si está en sus manos. Pero, hermano, tiene que pensar como adulto. Tiene que dejarse guiar por Dios. Hay que conquistar una nueva tierra. Hay que enfrentar nuevos enemigos físicos y mentales, pelear contra ellos. Mucho es la duda, la inseguridad, el costumbrismo. Hay que ganar esa nueva tierra. Dios les dio esa tierra, solo tenían que conquistarla y lo hicieron. Para el momento en que Josué ha reunido a los líderes, insisto, ya hicieron una conquista de toda la tierra. Pero saben, entre los espacios huecos que no habían logrado, faltaba Jerusalén, por ejemplo. Ya habían hecho una gran conquista en términos generales, pero Jerusalén no estaba conquistada. Y como esa ciudad, otras muy importantes. Así que no era suficiente. Diría Pablo: prosigo al blanco. Yo no sé en este momento usted cuánto ha conquistado. Al terminar el año, cuánto ha logrado. Y no solo me refiero a lo espiritual, que es lo básico, pero también en lo profesional, en el desarrollo personal, que si estamos en la sintonía con Dios, no va en contra de nuestra espiritualidad. ¿Cuánto ha logrado, hermano? ¿Qué falta por conquistar? Que si usted no lo hace, el enemigo puede ganar. Dice la Escritura que el Señor también dijo: les voy a dejar a unos pueblos para probar su lealtad. También somos probados en ello. Este nuevo año que empieza, podemos decir, como cada año, año agradable del Señor, si permitimos que sea Dios quien nos introduzca a la nueva tierra. Y así como Josué, poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué quiso saber si estaban listos todo este pueblo, aún sin él. Si es importante el liderazgo de un hombre, pero hermanos, cuando descansa en el hombre, Dios se hace un lado. Qué hermoso, hermanos, que la Iglesia Metodista maneja la itinerancia para que usted no descanse en el ser humano, sino en Dios. Josué quiere saber si están listos. Y yo diría: si estamos listos. Estaba yo pensando en algún momento, entre los pensamientos que a veces, hermanos, no ayudan mucho, ¿verdad? Pero decía yo: ¿y si Dios me cambiara en enero? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El buen liderazgo, hermano, se nota cuando no está el líder, ¿verdad?
La iglesia se nota cuando no está detrás del hombre, sino de Dios. Sí es importante el liderazgo de un hombre, pero no cuando éste suple a Dios. Saber a dónde se quiere llegar y por quién se ha llegado hasta aquí para continuar. Josué, al principio de su liderazgo, podemos ir a la escritura, ahí exactamente en Josué capítulo 1, dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Dios, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y así sigue hablando al pueblo de Israel. Entonces, versículo 16 del capítulo 1, respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todo, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Sin embargo, en el capítulo 24 de lo que ya hemos leído, vean lo que dice el versículo 15. Después de que Josué ha hablado, el 16, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros. 3 veces en este capítulo ya no dicen Jehová tu Dios, sino ya dicen Jehová nuestro Dios. ¿Saben cuál fue el aporte mayor de Josué a diferencia de Moisés? Que ellos sintieran y experimentaran e hicieran a Dios como suyo y no estuvieran siguiendo a un caudillo, Moisés, sino a Dios. Cuando Josué vio esa realidad, creo que Josué descansó. Este mismo capítulo narra cómo él murió y los que estuvieron en compromiso con Josué mantuvieron esa lealtad al Señor. Pero una vez que murieron aquellos, toda esa generación, el pueblo volvió, decimos, a las andanzas. Se olvidaron de Dios. Hermanos, aquí está la evaluación de un año. Usted puede mirar hacia atrás y saber que es Dios quien le ha traído hasta este momento. Pero lo importante es considerar: mi Dios, el Dios del pastor, el Dios de los líderes, o su Dios, nuestro Dios, al cual podemos buscar, hablar al tú por tú, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y Dios responde a nuestra oración. No es que uno se haga a un lado y no quiera uno estar al pendiente, pero no necesita del pastor, hermano. Usted tiene acceso directo. Por eso ya no hay más sacerdocio, pero ahora hay pastorado, porque usted es un sacerdote también ante el Señor. Escogeos hoy a quien sirváis para el nuevo año, sus fuerzas, sus tradiciones, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice el título del sermón de hoy: escogeos hoy a quien sirváis. Quizá, como se ha dicho, hermanos, y no solo es en los Reyes, en todas las iglesias, hoy es un día que se reúne todo el pueblo de Dios, y durante todo el año pasan cosas y no nos vemos, ¿verdad? Qué hermoso que hoy está usted aquí. Qué hermoso que no oiga la voz de este hombre que está toda afectada, pero que oiga la voz de Dios y que piense, hermano, que no quiera volver a empezar otro año sin tomar en cuenta Él, sin considerar su guía, su tutelaje, pase lo que pase. No sabemos, ¿verdad?, qué pasa en este nuevo año. Si vemos desde el punto de vista humano, es algo terrible un nuevo año. Si lo vemos desde el punto de vista divino,
es una aventura hermosa. ¿Ustedes creen que cada generación ha sido diferente? No, hermanos. Tiempo de Jesús, el imperio, la bota sobre el pueblo judío, no es nada diferente. El punto es que tanto yo confío en el Señor, que tanto toda acción y decisión la pongo en sus manos. Josué murió e Israel sirvió durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esto es lo fundamental al iniciar un nuevo año. A esto llamamos fe. Mantengámonos fieles y firmes en nuestra confianza en Dios, y le aseguro, hermano, que al cierre de este año 2016 también podemos gozarnos, no solo por lo que usted haya alcanzado, sino por lo que la iglesia haya logrado para su honra y para su gloria. ¿Sí lo cree, hermano? Quiere orar conmigo una vez más y quiere decirle: sí, Señor, no eres el Dios del pastor, no eres el Dios de mi hermano, eres mi Dios, y contigo quiero empezar una nueva etapa. Padre amado, tú nos conoces, Señor, y no es casualidad que estemos hoy quienes estamos. Tú eres, Señor, quien nos ha traído en medio de cualquier circunstancia. Estamos aquí por tu gracia, por tu Espíritu que nos reúne, y que podemos vernos, Señor, con la alegría de ser una familia en ti. Oh Dios amado, tú que nos conoces y conoces nuestro futuro y conoces, Señor, el nuevo año al que estamos por entrar. Padre, abre nuestro entendimiento. Perdónanos si hasta aquí hemos caminado en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias convicciones, Dios amado, y no te hemos tomado en cuenta. Ahora, Señor, aquí estamos, realmente declarados incapaces, Señor, impotentes. Tú conoces a cada uno, y seguramente que alguno de mis hermanos viene destrozado, Señor, pero tú hoy puedes hacer algo, y delante de ti, Señor, ponemos a tu iglesia. Déjanos salir de tu casa victoriosos. Renuévanos a través del sacramento de la comunión hoy. Afírmanos en tu fe, Señor. Sea así, Padre. Oramos para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano,